buenas tardes, una nueva emisión del Clavo en la Entrevista. Estamos con el padre Javier Olivera Rabasi, en su casa, donde usted graba sus programas de... Que no te cuenten, ¿no? Que no te la cuenten. Que no te la cuenten. Y yo me lo conocí a usted justamente porque estaba mirando un video de... Como usted habla de la muerte del padre Angelelli, ¿no? Traes de eso. Padre, una de las cosas que los católicos más sentimos es este ataque permanente que hay de la Iglesia Católica en todo el mundo, que no es nuevo, viene desde hace décadas, y ahora se ha puesto mucho más violento, más virulento. ¿Cómo tomó impulso esto? ¿Cuando la masonería copa la Iglesia Católica? Las persecuciones contra el catolicismo vienen ya desde el siglo I. Sí, decir, más o menos. Sí. Quiero decir, desde que Cristo, nuestro Señor, vino a redimirnos. Entonces, creo que llegar al punto de decir simplemente desde que la Iglesia fue en parte dominada en algunos estamentos, o sea, por algunos laicos que confusamente creen que se puede ser masón y ser católico al mismo tiempo, o por algún eclesiástico también, lo mismo. Creo que sería una reducción muy simplista. No, la persecución estrictamente contra la Iglesia viene justamente desde el momento desde la redención y diría antes. Ahora, es cierto que en las últimas décadas, o quizás en el último siglo, o en los últimos 2 siglos, uno podría ya remontarse hasta la Revolución Francesa. La masonería, naturalmente, nacida en 1717 y que después llevó adelante en gran parte la Revolución Francesa. Gran parte de los revolucionarios franceses eran masones. Sí. Después intentaron buscar el ingreso, el copamiento de la Iglesia por dentro a partir de eclesiásticos o laicos. Y lamentablemente sí, es algo sabido que no se puede ser ni católico ni masón al mismo tiempo, tanto que es así que la Iglesia más de una vez ha tenido que salir a decirlo de modo público, ¿no? Con algunos de sus documentos. Pero no, yo creo que el combate viene desde bastante antes, ¿no? Porque hay un hecho muy curioso en la Iglesia Católica, que es a la muerte de Pío XII, cuando se designa a Gregorio XVII, creo que es, el Papa que no asume. Cuando la Radio Vaticana anuncia que hay Papa y claro, sale el humo blanco de la Capilla Sistina y nadie salió al balcón. Ah, mire, yo el que conozco es el caso más que de Pío XII, el de Pío IX, que se refiere al de Cardenal Rampolla. ¿Puede ser que sea ese? No. Bueno, Gregorio XVII, cuando muere Pío XII, sale el humo blanco de la Capilla Sistina, Radio Vaticano asume que habemos Papa y no apareció nadie en el balcón. Nadie dio ningún tipo de explicación y al día siguiente se vuelve a votar y aparece Juan XXIII. No tenía la menor idea. Y al fallecer Juan XXIII se vuelve a elegir de vuelta, pero esa vez ya directamente no pisaron el palito, sino que directamente no se lo designa. Se le hizo un reportaje poco antes de morir, hoy dice cardenal, no me acuerdo cómo se llamaba, y no quiso hablar del tema. En ese momento, después viendo cómo se desenvolvió Juan XXIII con el Concilio Vaticano y Pablo VI, sí, yo creo que, hoy por hoy el problema grande que tiene la Iglesia es como lo dijo incluso el Papa Benedicto XVI, ¿no? En su momento, es no tanto si pueden o no afiliarse a cierta secta como la masonería o no, es si pertenecen o no a la Iglesia Católica. Porque, como sabemos nosotros ya desde el Evangelio, no todos los que están dentro de la Iglesia son de la Iglesia, ¿no? Exactamente. San Agustín lo ponía en un libro clásico, ya en tiempos de la persecución de los bárbaros. Él decía que 2 amores crearon 2 ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, la Babilonia, ¿no? Y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la Jerusalén celeste. Y en esta ciudad de Dios, dice San Agustín en este hermoso libro llamado justamente así, La ciudad de Dios, hay un montón de habitantes que parece que son de la ciudad de Dios, pero que no lo son. O sea, que viven en la ciudad de Dios, pero que no tienen la ciudadanía de la ciudad de Dios. Y que están metidos como la cizaña
con el trigo, valiéndome de la parábola Sí, sí. del Evangelio, ¿no? Por eso es que si pertenecen a un partido político, si están afiliados a una secta o lo que fuera, no sería lo esencial. Lo esencial es lo que hay en el alma de cada hombre, ¿no? Y yo creo que sí, que lamentablemente hay gente que desde hace mucho tiempo, diría que desde la época de Judas, Sí, ahí empieza. no todos los de los 12 son de los 12. Y por eso lamentablemente las grandes crisis que siempre ha tenido la Iglesia no son las que vinieron desde afuera hacia adentro, sino las que se originaron desde adentro hacia afuera. Y yo creo que esa es la crisis, una de las crisis. El padre Sáenz, Alfredo Sáenz, un gran jesuita argentino, dice que es una de las grandes tempestades de la Iglesia. Es una de las que estamos viviendo hoy, la tempestad de esta confusión que hay en todo sentido, al punto tal que una buena parroquia, y a veces cree que en esta parroquia dijeron lo que la Iglesia dice, pero va a la parroquia de 10 cuadras distintas, de otro lugar, y resulta que me están predicando otra cosa. Entonces, a eso me refiero, a la gran confusión, ¿no? Y esta confusión tan grande que hay ahora, ¿cómo la vincula usted con el fin de los tiempos? Mire, yo me dedico a la historia, y la historia estudia los hechos pretéritos que son trascendentes, ¿no? Los hechos del pasado trascendentes. Nadie estudia historia de su abuelito, salvo que su abuelito haya sido San Martín. Entonces yo miro la historia, es decir, la historia humana del pasado. No me dedico al futuro, no, pero conozco por los santos evangelios, por el Apocalipsis, por el catecismo de la Iglesia, que va a llegar un tiempo en que el tiempo se va a acabar. Y eso se conoce en el catecismo como el fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos que la gente muchas veces lo relaciona nada más que con el fin del mundo, con que viene, no sé, el fuego del cielo, y no sé, puede ser que sea así. Sabemos cómo no va a ser por medio del agua, porque Dios ya hizo un pacto en su momento, otra vez de diluvio el hombre no va a morir. No sabemos cómo será el fin, ese momento. Pero lo importante es lo que viene antes, lo que está en el catecismo, que antes de llegar a ese momento, la segunda venida de Jesucristo, por eso decimos en el credo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, la segunda venida de Jesús, va a ser en un momento donde va a haber una gran crisis y una gran pérdida de fe en mucha gente. Por eso el Evangelio Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra, como diciendo, evidentemente que va a haber muy poca, ¿no? Un gran sacerdote jesuita argentino, el padre Leonardo Castellani, Sí. para quien no los conozca vale la pena conocerlo, ¿no? Tengo varios libros de él. Un profeta, ¿no? Sí. Él decía que el fin de los tiempos se iba a dar cuando la Iglesia padezca el mismo mal que la sinagoga padeció en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La sinagoga, el pueblo de Israel, el pueblo de las promesas, el pueblo elegido, había tergiversado los conceptos, había tergiversado las tradiciones, tanto que Jesús les dice, no solamente que les dice epítetos muy fuertes, ¿no? De raza de víboras, les llega a decir en algún momento, expulsa a los mercaderes del templo, sino que dice algo más fuerte, que ellos habían transformado la religión de su padre en tradiciones de hombres, en tradiciones humanas. Es decir, que habían vaciado de contenido el depósito que había recibido el pueblo de Israel y lo habían transformado en un depósito humano, en leyes humanas. Bueno, algo parecido, decía el padre Castellani, va a pasar al final de los tiempos con la Iglesia. Los católicos, o gran parte de los católicos, incluso parte de la jerarquía eclesiástica, va a transformar la religión católica, y esto está en el catecismo, por cierto, en una iglesia paralela, en una iglesia vaciada de su contenido, en su depósito prístino, puro, hermoso, por tradiciones humanas. Y entonces, en vez de alabar al único Dios verdadero, algunos van a decir, bueno, que todas las religiones son iguales. En vez de decir que un hombre y una mujer para siempre, el matrimonio católico, van a decir, bueno, que hay que respetar a todos y que más o menos todos tienen los mismos derechos. Es cierto que hay que amar por igual a todos los hombres, pero hay que odiar con toda la fuerza el pecado. Exacto. Siempre la Iglesia ha amado al pecador, pero odiado al pecado, ¿no? Así que bueno, a eso no me dedico al fin de los tiempos, pero cualquier católico formado o cualquier sacerdote medianamente formado sabe que
los tiempos en que vivimos son Está vaciado de contenido en este momento. y en gran parte uno se da cuenta, ¿no? Que no digo que en todo, no puedo generalizar, pero, No, pero hay gente que está muy confundida porque la iglesia, la función del pastor, sacerdote, obispo, el papa, quien fuera, es siempre justamente apacentar a las ovejas, ¿no? Es confirmarlas en la fe, es ayudarlas a llegar al cielo. Y es transmitir algo que no es propio. Yo no estoy transmitiendo lo que el padre Javier dice. A mí me importa, a la gente le importa muy poco lo que el padre Javier piense, opine. El sacerdote católico es justamente un transmisor de un tesoro. No se tiene que predicar a sí mismo, a mis ideas. Yo predico lo que está en el catecismo. Exactamente, eso. Y ahí está el punto principal. O sea, cuando uno ya empieza a predicar una fe distinta, San Pablo hablaba de esto, ¿no? Que aunque un ángel del cielo os predicara una fe, no lo escucháis. Bueno, es ahí cuando empieza la gran confusión, la gran, incluso pérdida de la fe de muchos católicos. Usted da la misa Yo doy estudiantina. la misa, yo soy católico, Sí. sacerdote católico, apostólico romano, que tengo 10 años de ordenado y antes de ordenarme sacerdote ya tenía el deseo de algún día celebrar la Santa Misa como la celebraba el Padre Pío, como la celebraba el cura de Ars, como se celebraba en la época de nuestros abuelos, Sí, sí. ¿no? Yo Es decir, de chico, sí, cuando iba a la comunión era la misa. claro, la gente a veces dice bueno, la misa de espalda, en realidad está mal dicho. En realidad es de cara a Dios. Sí, exactamente. ¿Mm? Exactamente. El sacerdote no se pone enfrente de la gente No. como si fuera un showman. No le da la espalda a Dios, justamente. Exactamente. O sea, el sacerdote es el primero, es el que hace de puente, por eso es pontífice, es puente Sí. entre Dios y los hombres, y está mirando igual que el resto de los hombres, el Exactamente. resto del pueblo fiel. Y Exactamente. está intercediendo por el pueblo fiel. O sea, no es el showman que está enfrente, ¿no? Bueno, interesante esto. El Concilio Vaticano II, vale la pena porque quizá alguna gente no lo sepa, en ningún momento prohibió esto de que el sacerdote celebra la misa mirando al sagrario, ¿no? No están los documentos del concilio, no están en el documento que cambió la liturgia en lo que llamamos la misa Novus Ordo, sino que fue una praxis, una práctica que se fue imponiendo y después quedó. Pero no lo hizo Pío de Pablo VI. No fue legislado, cambió la misa, pero en la misa Novus Ordo, en la misa Sí. nueva, en la que cualquiera encuentra en su parroquia, digamos, Sí. normalmente, no está en el misal que el sacerdote tenga que estar mirando a la gente. Al contrario, dice no lo sabía. que el sacerdote sigue como estaba, o sea, mirando al sagrario. Esa fue la costumbre asumida. Fue una costumbre más que asumida e impuesta, una especie de praxis. Pero bueno, yo aprendí esa Santa Misa y bueno, tengo el privilegio, para mí es una gracia enorme, de poder celebrar a diario en mi capilla la Santa Misa según como lo llama Benedicto XVI, la forma extraordinaria o la misa tradicional o la misa latina o la misa tridentina o tiene varios nombres, ¿no? Tridentina, creo que se conoce así. Tampoco tengo problema en celebrar la otra misa, por cierto, ¿no? También celebro yo la otra misa, o sea, es válida. Pero prefiero este modo de celebrar. La feligresía que viene acá a su capilla, ¿lo toma bien eso? No solo lo toma bien, sino que lo ha pedido. ¿O ha pedido? Sí, es el obispo el que ha permitido en esta capilla. Por lo general, después del motu proprio, llamado así Summorum Pontificum de Benedicto XVI, muchos grupos en distintas diócesis les fueron pidiendo a sus obispos que permitieran en alguna de sus parroquias, en alguna de sus capillas, al menos una vez a la semana la misa tridentina, ¿no? Y en algunas diócesis el obispo decidió que haya una capilla o haya una parroquia que se dedique exclusivamente a esa forma de celebrar el rito latino. Y bueno, en mi capilla, gracias a Dios, se celebra de esa manera. ¿Viene gente de otros lados? A ver, viene gente, sí, hacen una hora de viaje para... Es que lo que pasa es que más allá de la misa tridentina o no, el problema que uno se encuentra hoy es que a veces la gente busca la sacralidad en la liturgia, busca la belleza, nada de otro mundo, nada troglodita. Una vez la gente tiene muchos fantasmas en la cabeza, mucha imaginación. Están buscando una misa donde el sacerdote predique el evangelio, que no esté haciendo política, que no esté predicándose a sí mismo, que prepare la homilía,
que haya una liturgia más o menos cuidada, que haya un buen coro, que la gente sepa que va a rezar y que no que va, yo no sé, a una, no sé, Sí, sí, no sé sí, qué sí. decir. Entonces, bueno, mucha gente viene por eso, ¿no? Y al llegar se encuentra con la forma extraordinaria, con la misa tridentina, y la verdad que, sobre todo la gente más joven es la que más Ah, eso es un cercana. dato interesante. Sí, pero esto no solamente acá, en todo el mundo. El movimiento de la liturgia tradicional es un movimiento más bien de los jóvenes, más que de la gente grande. Una especie de rebeldía de la juventud, quizás a las cosas tradicionales. Sí. Porque en el momento la misa no bordo pasó a ser tradicional. Bueno, yo diría Al revés la cosa. un modo de rebeldía ante la modernidad, ¿no? Sí, 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 a eso me refiero, sí, sí, Un sí. modo de rebeldía ante la estupidez litúrgica, si me permite un término. Eh, es un modo de decir, a ver, cuando quiero ir a divertirme y bailar a una fiesta, voy a una fiesta. Cuando quiero ir al baño, voy a hacer lo que quiero hacer en el baño. Y cuando voy a misa, voy a hacer lo que quiero hacer en la misa. O sea, quiero rezar, quiero estar en momentos de silencio, de adoración. Yo lo decía por el lado, quizás un poco equivocado del planteo que yo puedo hacer, que es que el Vaticano en general, desde hace varias décadas, no tiene muy buena imagen entre la gente. Entonces es como que la gente joven que tiene su raíz católica dentro, sí, quizá busque algo como que esté en contra del Vaticano, ¿no? Porque... No, yo no lo veo así. ¿No? No es que sea en contra de... Por lo general la gente que viene a la Santa Misa, a la Misa tridentina o en latín, es totalmente católica 100%. Sí, sí. Incluso cuando le duelan o no entiendan algunas cosas que pueda hacer parte de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Pero siempre ha sido fiel al Sumo Pontífice, tanto a Benedicto, Francisco, Juan Pablo II, quien sea. Ahora le podrá gustar más o gustar menos, o le podrán caer mal algunas decisiones, pero uno nunca deja de reconocer. Sí, digamos que los papas desde hace 40, 50 años han también entrado un poco en la vida política del mundo, se han interpretado más en lo que es las cuestiones de las potencias. Bueno, él tiene más participación y ahí es donde se dice que puede la gente verlo con algunas cosas o no. Es imposible que uno haga una escisión de la persona del Papa, sea quien fuere, del Sumo Pontífice en general, digamos, ¿no? Y su modo de actuar, su vida espiritual, su vida política también. Claramente no era lo mismo Pío XII que Juan Pablo II. Juan Pablo II interviene en Argentina en el momento de la guerra de Malvinas y bueno, es como que la gente por ahí ve cierta intervención del Papa. Sí, sí. Bueno, no era lo tradicional de un pontífice. Es cierto. Sí, es verdad. Y más que hoy tenemos tanta velocidad en cuanto a la información que en 2 patadas nos enteramos. O sea, si uno era católico en la Edad Media, uno ni sabía ni cómo era la cara del Papa. Mucho menos iba a saber si estaba haciendo o no un acuerdo político entre Navarra y Francia o España. Y Claro. por hoy nos enteramos al segundo. Entonces, por eso me puedo enterar de lo que hace el Papa por Twitter, o sea, lo que fuera. Y a ver, ese tema de la velocidad de la información, parece una duda que yo tengo ahora, sáquenmela. Hoy, por ejemplo, hay atentados a los católicos en Nigeria o en China que se lo está persiguiendo y nos enteramos en un segundo. Pero esa persecución existía hace 20, 30, 40 años. Como se ve en Nigeria, que están matando católicos, los prenden fuego, o la persecución que hay en China ahora. ¿Se veía hace 30, 40 años eso? ¿O ahora hay un incremento de esa violencia? Mire, claramente hay una persecución mayor ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, en parte también por la embestida del Islam, ¿no? Pero claramente que existieron desde el principio, desde la época de Diocleciano o de Nerón, de los primeros emperadores perseguidores de los cristianos, esto ya existió. Lo que a veces puede resultar un poco triste es que quizás lo que no se haga es publicitar o mostrar un poco que estas cosas existen, ¿no? Que estas cosas suceden. Claro, antes había un poco más de control en la difusión de determinadas imágenes. Hoy uno tiene un teléfono, graba, filma y lo sube enseguida a las redes. Claro. Y esa imagen llega sin ningún tipo de problema a cualquier lado. Eso hace 30 años no existía. Exacto. Sale a romper con todo eso, ¿no?
Por eso estamos más expuestos de todo. Sí. Ahora, en la Argentina en general, ¿no? En general, se ve que la gente empieza a también entrar en la confusión de iglesia católica. Uno ve menos gente en las iglesias. Y yo creo que sí. La Argentina lamentablemente siempre ha sido un, un caballito de batalla para lo bueno y para lo malo, Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? No, no. Cuando el comunismo comenzó con Hispanoamérica y comienza con la Cuba castrista, el segundo país al que comienzan a venir los comunistas para intentar tomarlo es justamente Argentina. A los pocos meses de que sube Castro a Cuba. Castro sube a Cuba en enero del 59 y en mediados del 59 empiezan los primeros actos terroristas en Argentina. Miren, bueno, entonces por eso también el ala católica del marxismo fue, digo, para los más jóvenes que capaz que no lo sepan, ¿no? Fue la llamada teología latinoamericana de la liberación, La liberación. que no era teología porque No. no unía a Dios con el hombre, No. no era latinoamericana porque fue elaborada en Alemania y en Holanda, y no liberaba, sino que al contrario, finalmente esclavizaba a la gente. De estos movimientos de la teología latinoamericana de la liberación, o la teología hoy por hoy bastante más diluido, ¿no? Se llama de otra manera, la teología del pueblo, en fin, pertenecieron muchos grupos de sacerdotes, llamados para el tercer mundo, se llamaban así, que lamentablemente nuclearon en varias parroquias argentinas a grupos de chicos de buena línea, de la Acción Católica, por ejemplo, ¿no? Y los metieron en grupos guerrilleros. En parte, gran parte fue lo que fue la agrupación Montoneros. Montoneros parte de ahí, sí señor. O sea, la gente del ERP más bien venía de un palo distinto, Sí, más bien de la izquierda marxista. marxista. Sí. Montonero sale sí, Pero de nosotros la vieja lucha, de la vieja de laico libre de los fines de los 50, ¿sí? Exacto. Entonces, digamos, esa gente y ese prototipo que se armó acá en Argentina después con el tiempo no fue gratuito y lamentablemente también la educación en los seminarios ha bajado en su nivel y todo, y bueno, es normal que también para la Argentina haya confusión entre los mismos laicos, ¿no? Máxime ahora que tenemos un papa que es argentino, o sea, un argentino normal, los obispos mismos a veces se preguntan por qué el papa no viene a Argentina. Imagínese si un obispo se pregunta eso, lo que se puede preguntar un laico común, digamos. Sí, yo no sé cuánto tardó Juan Pablo en ir a Polonia, o cuánto tardó Ratzinger en ir a Alemania, no lo tengo presente yo no recuerdo el tiempo. Para saber por qué demora tanto, ya van para 6 años. Él, supongo yo que será por una cuestión, es lo que han dicho los obispos, para que no se interprete como un acto político el hecho de que venga. Y yo pienso eso, yo estoy de acuerdo con eso, porque Bergoglio cuando era arzobispo, él intervenía en política, tenía posición tomada. Y una cosa tener una posición tomada siendo cardenal y otra cosa siendo papa, que ya excede a lo que es la Argentina. Seguro. Más en un momento de la Argentina, con la grieta que hay ahora y todo, que está todo el mundo pensando en los movimientos de todo el mundo, es una cosa terrible. La Argentina es una pasión que no tiene solución. Yo espero que tenga. Esperemos que sí, pero a menos la supuesta grieta que hay ahora entre Macri y el kirchnerismo, que nos divide como argentinos y todo, yo creo que gane quien gane, no es que sea Cristina o sea Macri de vuelta, siempre se puede estar peor. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener ese tema, me encanta. El rojo. No puedo hablar.
El tema de la grieta, bueno, yo creo que, a ver, a mí parece que con Cristina fomentaron la grieta y Macri se da cuenta que la grieta le reditúa a él, que es otra cosa. Hace un ratito usted tocó el tema de esos padres del Día de la Liberación. Y claro, el padre de Angelelli, ¿no? Que ahora están por canonizar. Yo escuchaba la vez pasada usted en esa grabación que hizo. Yo el tema de si fue un accidente o no accidente no lo tengo demasiado claro, pero a esta altura de partido es lo que nos importa. Importa si vamos a canonizar a una persona con las condiciones de Angelelli. Ese es el tema, ¿no? Sí, yo lo he intentado plantear ya desde un tiempo de modo, creo yo, respetuoso, realmente lo digo, porque un gran escritor inglés que fue Chesterton decía que cuando uno entra en la iglesia se saca el sombrero, no se saca la cabeza. Exactamente. Entonces, uno no tiene obligación de asentir cuando la conciencia le dice cosas que no ve claras, por lo menos, no ve claras. Usted sabe que yo, aparte de ser sacerdote, soy abogado. Sí. Y yo trabajé antes de entrar al seminario, que entré un poco más tarde, tanto en tribunales como en estudios jurídicos. Y bueno, por oficio, digamos, me he manejado, incluso en mi familia, entre abogados. Entonces, bueno, por oficio me pareció interesante el tema de Angelelli. El caso de Angelelli, yo desde chico por lo menos había escuchado hablar que había muerto en un accidente de tránsito, que había sucedido solo, que no había sido ningún atentado, y que era un obispo que estaba muy cercano a las ideas de los movimientos subversivos. Exactamente. Por eso es que cuando comenzó el movimiento de que parecía que podían beatificarlo, me puse a leer un poco, nada más. De los documentos que uno ha encontrado, más de la sentencia en la que se condena a cadena perpetua a Menéndez y al Comodoro Estrella, son los dos imputados y condenados por el caso de Angelelli, sí, del supuesto atentado a Angelelli, no surge claramente que haya sido realmente un atentado. Ninguno de los posibles testigos, el único testigo presencial supuestamente es el padre Pinto, que él declara inmediatamente. El acompañante, creo que era. Sí, en realidad. Es que chofer, chofer. Sí, ese es el tema que nunca se quiso plantear. Ah, bueno. ¿Quién conducía? Claro, una de las primeras cosas que se plantea es que al parecer conducía a padre Pinto. Entonces, cuando a él le toman declaración inmediatamente después, él tiene una amnesia, no se acuerda de nada. Bueno, con el tiempo, evidentemente se acuerda, y que es lo que declara que en realidad el que manejaba era Angelelli y que un vehículo que después nunca encontraron, por cierto. Hablaba de un Peugeot 404 sí, que lo tocó. Sí. Lo que pasa es que los testigos inmediatos posteriores del hecho nunca dijeron que hayan visto un vehículo. No. Y el único testigo presencial que está en la causa de 600 y pico de fojas, un tal Nacuzzi, un hombre que trabajaba arreglando postes de electricidad, vio que fue una mala maniobra y que terminó volcando y falleció. Y él dice que el que manejaba era justamente el padre Pinto, no Angelelli. Por eso quizás algunos dicen, quizás con mala intención, que el padre Pinto, para evitar ser imputado de homicidio culposo, dijo que había sido otro. Sea como fuere, yo incluso, ya lo he dicho otras veces, aceptemos la hipótesis del atentado. Aceptémosla. Sí. La verdad que no. Sí, y hago una pequeña paréntesis. De aceptar la hipótesis del atentado, por ejemplo, a imputar a Estrella y a la otra persona. Pero bueno, pero esa es la... Yo investigué en su momento, escribiendo un libro, el tema tenía hasta la idea de ese Peugeot 404 que lo toca de costado en ese volcán. Pero de ahí a llegar a encontrar dos responsables del atentado... Es el mismo caso que sucede con los casi 2000 y pico de militares que están presos injustamente. Muchos sin proceso. Una denuncia con sin un régimen tremendo. Utilizan una figura jurídica, ahora no voy a entrar, la autoría mediata. Es decir, no inmediata, sino mediata. Él, si no cometió el crimen Estrella o Menéndez, fueron los que no podían no saber que eso pasaba. Por lo tanto, condenados a perpetua. Pero incluso aceptando esa hipótesis, Angelelli nunca habría sido asesinado por lo de la fe.
No. por odio al cristianismo, Exactamente. sino supuestamente por sus ideas Política. cercanas Claro, a la izquierda. exacto. Ese es el punto más importante. Entonces, bueno, se ha querido decir que en realidad él murió por los pobres, murió por... En fin, pero bueno, ese es el punto. Hoy la iglesia lo ha ratificado. Yo creo, como toda decisión de la iglesia para declarar beato, santo, es una decisión política. No política de comité, política de... No, una decisión de la virtud de la prudencia política, que pone como modelo a una persona. Yo creo que la gente, cuando ha sido el 27 de abril la beatificación de Angelelli en La Rioja, mostró claramente que la mayor parte del pueblo riojano no estaba del todo de acuerdo. De hecho, estaba a un cuarto de la capacidad, Sí. y la mayoría era de Córdoba, no era de La Rioja. Sí, sí, no se entiende. Aparte, un religioso que avaló hechos de violencia. La Iglesia Católica, que siempre avala la paz, y estamos tratando de ver a una persona que avalaba hechos de violencia. Mire, quizá Angelelli, porque Dios se esmera al máximo con las almas, con todos nosotros, quizás perfectamente está en el cielo. Quién sabe si en el último segundo se arrepintió, quizás, pero de ahí a declararlo beato, santo. No. A ver, si lo que intentamos hacer es traer paz en Argentina, cerrar una grieta, intentar hermanarnos una vez por todas, yo creo que lo que ha sucedido con el caso de Angelelli ha traído justamente lo contrario. Pero ¿a dónde camina la Argentina si en la historia estamos canonizando a una persona, a un religioso que avalaba la violencia, y por otro lado estamos despenetrando al padre de la patria? Bueno, Porque hay toda una corriente ideológica que ya habla de San Martín, espía británico, traidor a la patria, montones de cosas más. Yo discuto con toda esta gente, pero bueno, ya me cansé de discutir. Entonces, esa contradicción de los argentinos, ¿no? Beatificamos a este hombre y por otro lado despenetramos a San Martín de Belgrano, por ejemplo, ¿no? y es parte de la historia de poner arquetipos. Si uno pone estatuas de traidores, seremos un país de traidores. Exactamente. Y si uno pone estatuas o próceres que fueron realmente héroes o santos, y bueno, uno está consolidando una patria de héroes y santos, ¿no? Exactamente, porque un país se hace sobre tumbas gloriosas. Exacto. Tal cual. Y en este momento, evidentemente, nos están poniendo como de reflejos a gente que de glorioso no tiene absolutamente nada. Leopoldo Marechal tiene una hermosa poesía llamada Didáctica de la Patria. Y él dice que una cruz se traza en su esfera que es durable. Dice que la cruz tiene dos ejes, dos palos, Sí. ¿no? Dice que la cruz para la patria se traza con la horizontal de los héroes, ¿m? Y la vertical de los santos. Pero si yo pongo la horizontal de los traidores de la Claro, patria, sí. y la vertical de falsos santos, entonces estoy edificando una patria que no tiene futuro. No tiene futuro. Exactamente, sí. A mí me da mucha indignación el tema cómo se quiere encarar esta historia nueva ahora de penetrar absolutamente todo lo pasado, en un país que ya pasaron 200 años. Yo considero que hay que hacer cierto revisionismo histórico, pero a partir de un momento, y también hay que buscar el momento para hacerlo. Exactamente. De hecho, yo lo discutía cuando discuto con la gente, que yo los conozco personalmente, los que se ponen a la vanguardia de este tema, ¿no? Julio González, Patricio Alonso. Digo, pero muchachos, es el peor momento para encarar esto, porque en el momento donde la Argentina está perdiendo todos sus lazos de conexión con su historia, Totalmente. no podemos despenetrar a la historia nuestra. Exacto, sí, es verdad. Pero bueno, es parte del revisionismo y es un modo también de atacar nuestras raíces, no solamente patrióticas, sino incluso religiosas. Si uno ataca fuertemente o crea un manto de leyendas sobre las cosas buenas, santas que tuvo la patria, que tuvo nuestra iglesia, bueno, es un modo de decir todo lo pasado fue malo, ¿no? San Martín cruza los Andes, que es la epopeya más grande que cometió un ejército en la historia de la humanidad,
con una cruz y la bandera argentina. Exacto. Y Belgrano también en el norte, lo primero que hacía cuando hizo la bandera fue hacerla bendecir. Exacto. Y también, claro, el ataque también es un ataque a la Iglesia Católica. Sí, Como sí. fundacional, es decir, no se la quiere dejar a la Iglesia Católica como una parte fundacional de la Argentina, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, se intenta decir todo lo contrario, que Argentina no nació católica, sino que nació liberal o eso, acatólica, ¿no? Ahora buscan el tema ese del amerindio, de las religiones, estas pseudo religiones que tenían los pueblos aborígenes acá. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los pueblos aborígenes en estos territorios eran bastante... No había una población tremenda como había en Bolivia o en Perú o en el norte. Eran antiguos nómades, no eran muy grandes, no tenían prácticamente culturas. De muchos de ellos no hay rastros porque no han dejado nada de eso. Y hay una influencia española con la colonización, con las segundas colonizaciones que hubo. Pero bueno, se quiere borrar ese rasgo de la Argentina, ¿no? Total, absolutamente total, es verdad. Sí, el tema de los, entre comillas, pueblos originarios, eterno tema de los pueblos originarios, es un modo más también no solamente de dividir a la Argentina, porque en gran parte incluso es tratar de hacer, ya lo has dicho, ¿no? Hacer pequeños países, pequeñas republiquetas acá en Argentina, sino también ir contra el origen mismo de nuestra patria, ¿no? También los políticos tendrían que hacerse cargo porque después de pasaron tanto tiempo, por esos pueblos originarios, a mí me parece absurdo, honestamente, que a esta altura del siglo todavía sigamos teniendo pueblos originarios como lo que hay en Formosa y en el Chaco, descalzos, sin educación, sin nada. Es decir, ¿qué hicieron los políticos por ello? Yo nunca los tomo con pueblos originarios, para mí son argentinos que están en una situación desventajosa con respecto a otros, pero ningún político hizo absolutamente nada para integrarlos a un país. Claro. Y eso, si usted lo busca integrar, se integra en un país. Pues si usted a los chiquitos le da educación, lo mete en una escuela, lo va criando y tiene oportunidades como tiene cualquier otro argentino, termina siendo argentino sin ningún tipo de problema, con otro color de piel, nada más. Sí. Y yo los conozco más tanto en el norte, pero sí en el sur, que conviví con los araucanos, ¿verdad? Y yo veo que hay una cierta integración, pero que los políticos buscaron siempre tapar esa integración. Sí, Porque les conviene las grietas, posiblemente. es probable. Fíjense que solo la Iglesia Católica ha sido la que ha tratado de integrar siempre al aborigen desde el principio. O sea, Las misiones salesianas en el sur, por ejemplo. Patagonia en general Claro. ha sido hecha por los salesianos. Claro. En el norte argentino lo que hicieron las reducciones jesuíticas es una obra maravillosa. Algunos hablan de la República de Platón entre los guaraníes, porque se vivía realmente como si fuera la República Platónica. O sea, lo que hizo España, lo que hizo la Iglesia fue elevar al indio, no justamente a bajarlo, ¿no? No, es así, pero bueno, es de vuelta. Usted observe cuando deciden echar a los jesuitas del territorio, Sí, los aborígenes quedaron formados y ellos lucharon contra los invasores portugueses, tal cual. como defendiendo un terruño que tenían ahí, ¿no? Sí, es verdad. Con Andrés Guayquiraría a la cabeza y defendieron ese terruño. Así que estaban como integrados a esto. Ujú. Pero bueno, en el norte también, yo conozco mucho la zona del norte, el norte Jujuy, Salta. Si uno los veía integrados, su apego a la Pachamama junto con la iglesia, con el santo del pueblo, y ahora como que quieren borrar absolutamente todo eso. Hay una tremenda agresión del enemigo externo sobre la Argentina en costumbres, en un montón de cosas. Sí, cierto. Sí, bueno, pero es parte de la lucha contra la iglesia, contra la patria, y el enemigo busca siempre tratar de atacar por todos los flancos posibles, ¿no? Uno de estos es la historia, uno de estos es la división, que de fondo, si uno quiere poner un nombre, ya lo puso Hegel y después lo tomó Marx, es la dialéctica. O sea, cuando no hay conflictos, es importante ir creándolos. Y de ese modo es la postura de la visión marxista, ¿no? De ese modo la historia va avanzando. La historia va avanzando a raíz de dialécticas, de contraposición, de lucha de ricos contra pobres en fines del siglo XIX, de padres contra hijos, de hombre contra mujer ahora. O sea, la dialéctica es esto. Hoy por hoy la ideología de género es un nuevo
un nuevo estadio en este proceso de marxistización de la historia, que es una nueva dialéctica. Que en el fondo divide para reinar, ¿no? Totalmente. Es eso. Yo una vez escuché a un sociólogo, hace muchos años lo leí esto, decir que cuando un país estaba siendo agredido, le agredían, le iban sacando todos sus lazos de conexión entre la sociedad, y que al final quedaban tres cosas. Primero que quedaba, que lo que era atacado primero eran las costumbres, porque hacía falta un grupo para manifestarlas. Una vez que quedaban las costumbres, se atacaba el idioma, porque hacían falta dos para hablarlo. Una vez logrado eso, se atacaba la religión, porque uno solo se comunica con su Dios. Y me parece que la Argentina está hoy en ese punto, en el punto de atacar directamente la creencia. Yo creo que hay un ataque muy grande acá en su momento cuando vinieron las iglesias evangelistas electrónicas. No hablo de las iglesias evangelistas o luteranas que siempre hubo en Buenos Aires, en Argentina, sino cuando vinieron esas iglesias evangelistas electrónicas, que eran punta de lanza del imperialismo, que trabajaban mucho con la CIA y muchas cosas más. Eso le quitaron muchas iglesias a la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Católica en general, no tanto en Argentina como en el resto del mundo, no tuvo los dignatarios correspondientes para defenderlo. Miren, los mayores ayudantes o cooperadores de las sectas protestantes son los malos pastores de la Iglesia Católica. Exactamente. Si uno se pone a pensar, ¿qué fue lo que pasó en Brasil con Sí, Bolsonaro? sí. La conferencia episcopal brasilera está por favor del partido de Lula, porque en gran parte del clero de Brasil, lo digo todos, pero en gran parte, adhiere a la teología de la liberación. Por lo tanto, muchos católicos, hartos de esa prédica socialistoide, marxistoide, se fueron de la Iglesia Católica, pero no porque no querían ser más católicos, sino porque querían que les hablaran de Jesucristo. Entonces Bolsonaro sube con el poder de esos protestantes que son en realidad católicos descontentos, Exactamente. que se van de la Iglesia Católica por las mejores razones, no porque porque no quieren ser más católicos, sino porque quieren que les hablen al menos del Evangelio, que no me hablen más de no sé, qué sé yo, no sé, de la lucha por la tierra y del agua potable. O sea, Bolsonaro es un ejemplo clásico de cómo ex católicos se volvieron al protestantismo y él ganó con ese voto, con el voto descontento de los católicos, que se hicieron protestantes. Y ahora esa iglesia están con Macri. Ahora esa iglesia... Están con Macri. Yo lo he visto a Macri entrar en la iglesia Universal de Dios ahí en la avenida Corrientes. Puede ser, los protestantes acá en Argentina, por cierto, son católicos descontentos. Descontentos, sí. Que se han ido porque no encontraban en la iglesia contenido en muchas parroquias. Sí. Entonces, por eso son los que cuando tienen que defender, por ejemplo, la vida, el tema del aborto, son los que no tienen problema en decir públicamente en la cara, miren, no se puede matar a un bebé, esto va contra la Biblia, esto va contra Jesucristo, esto va... Mientras que a veces los católicos, la primera cosa que te decimos, esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de derecho natural. No, también es una cuestión de derecho natural. Pero en primer lugar hay un mandamiento, quinto mandamiento, no matar. Exactamente. A veces hasta los curas tienen miedo de decirlo. Es aberrante matar a un bebé, porque hay un mandamiento que dice eso. Aparte de derecho natural, todo lo que ustedes quieran, que es un embrión, toda la parte científica. Por eso los católicos nos da como vergüenza, un respeto humano, decir... Si usted fíjese que una cosa curiosa que pasó cuando aparece la Argentina impredecible, ¿no? Porque Argentina es impredecible, con los pañuelos celestes. Sí. Ahí aparece la Argentina impredecible. Que eso arranca cuando se hace una gran marcha en Tucumán. Ahí aparecen los primeros pañuelos celestes. Y después acá se organiza, y es cuando los protestantes toman la posta. Y ahí apareció lo que uno dice, por eso a veces uno lo sostiene la esperanza, ¿no? De que la Argentina es un país impredecible. Y con los pañuelos celestes demostró que es un país impredecible. Porque yo me acuerdo cuando se votaba en el Senado, hasta ese mismo día a la mañana, los diarios internacionales, yo tenía las portadas, yo en un programa lo hice y pasé la portada de varios diarios internacionales importantes de Europa, de todos lados. Hoy se vota el divorcio en el país del Papa.
Hoy sale el divorcio en el país del Papa. Hoy sale el aborto en el país del Papa. Estaban los portales de diarios a la mañana. A la noche, cuando el Senado le vota que no, porque tenía esta plaza dividida, como si no se dio en ningún lugar del mundo, que a una multitud verde le pusieron una multitud celeste al lado, aparece la Argentina impredecible. Es Argentina donde el sistema internacional globalista la tiene a la Argentina como un país impredecible que en un momento determinado salta para cualquier lado, que no tiene cánones, ¿no? Ahí salió. Y al otro día no lo podían creer en ningún lugar del mundo. ¿Cómo se había dado vuelta a eso? Cuando se enfocaba la plaza del Congreso dividida en dos, que no lo habían visto en ningún lado. Y después manifestaciones que hubo a favor en contra del aborto, hasta hace poco, en todo lugar del mundo, se identificaban con el pañuelo celeste. Mira. Yo pasé hace pocos días en un programa, hace 7, 8 programas atrás, pasé manifestaciones de Francia, de Estados Unidos, varios que salió gente en contra del aborto y todos con los pañuelos celestes. Era la identificación que tenían los que estaban contra el aborto. Son esas cosas de la Argentina, ¿no? Que tiene ese tipo de cosas por la cual uno a veces piensa que ante esta crisis tan profunda que tenemos en algún momento determinado va a aparecer esa Argentina impredecible, ¿no? La Argentina que no se la puede... Esperemos. Don Orione tiene alguna que otra profecía respecto de la Argentina, de esto de que va a surgir algún caudillo algún día. Tiene una muy terrible, tiene, sí, habla de demasiados muertos. Sí, muchos muertos, mucha sangre va a correr. Pero bueno. Yo tengo una teoría con esa profecía de Don Orione, porque Don Orione dice que va a aparecer ese famoso líder católico y que lo van a llamar y no va a aceptar. Mira. Entonces cuando él lo acepta es cuando se produce esa cantidad tremenda de muertos. Y lo vuelven a llamar por segunda vez. Y la segunda vez acepta. Lo que yo pienso, lo he comentado alguna vez también esto, es que yo supongo que cuando lo llaman por primera vez, debe ser una persona que debe tener algún peso, o una persona conocida, que sabrán más o menos cómo piensa, y lo presentarán los que lo llamarán a hacerse cargo y le pondrán todo el equipo de trabajo, una cosa así, el tipo de con esto trabajen ustedes. Y se va. Y la segunda vez que lo llaman, es bueno, así, hace cargo y nombra a su gente de adentro. Debe ser así, porque si no se entiende como que dice que sí, que rechaza la primera vez y la segunda. Sí, y después están las profecías de Parravicini también. Sí. Algunas que se han cumplido y eso le da un poquito de credibilidad a Parravicini. Sí, es cierto. Bueno, vamos terminando. Bueno, tenemos esperanza en la Iglesia Católica Argentina. Usted me está comentando fuera del aire que no hay gente con vocación en los seminarios ahora, ¿no? A ver, yo no sé si pocos hay. No sé si no hay vocaciones. Yo creo que siempre, o sea, que Dios nunca va a dejar de mandar vocaciones a apacentar su grey, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en algunos seminarios argentinos se ven pocas vocaciones y uno tiene que dar la respuesta de por qué hay pocas vocaciones, digamos, ¿no? Claro. Casualmente, en los seminarios argentinos donde más fielmente se intenta seguir con el catecismo, con lo que siempre la Iglesia enseñó y todo, hay muchas vocaciones. Y en los que intentan ponerse a innovar o a ayornarse, las vocaciones decaen, porque un gran poeta francés que fue Paul Claudel decía que la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo, ¿no? Para las cosas grandes. Entonces, cuando un joven va a buscar en un seminario consagrar su vida a Dios, abandonar su casa, la posibilidad de casarse, de hacer un negocio, de tener plata, va a buscar lo más heroico, lo más radical, lo más cercano a una guerra, a una lucha. Estoy dando mi vida. Entonces, no busca lo fácil, busca lo áspero, lo arduo, lo difícil. Entonces yo no creo que haya vocaciones, creo que sigue habiendo vocaciones, pero bueno, a veces no encuentran ellos en algunos seminarios donde llevar adelante ese sacerdocio. Y después la iglesia en Argentina, la esperanza de la iglesia no es en la iglesia local, uno tiene esperanza en la iglesia católica apostólica romana, en la iglesia de las promesas, la de siempre. Pastores buenos y pastores malos va a haber hasta el fin de los tiempos, eso lo sabemos, ¿no? Dios elige lo peor para
confundir a los prudentes y sabios de este mundo, ¿no? Así que la esperanza nuestra está puesta en Dios. Y después vos tendrás que buscar como laico. Los laicos tienen un instinto, eso es importante. En teología se llama el sentido común de los fieles. El sentido se llama, en latín se dice sensus fidei fidelium, que es el sentido de la fe de los fieles. El católico fiel como que por olfato se da cuenta cuando un pastor está predicando lo que la iglesia dice o está predicando tonteras que son opiniones personales. Se da cuenta. Entonces uno también apela a eso último. Sí, a veces cuando también uno encontramos cuando hablamos del tema político con este tipo de situación que se da en Argentina, algunos piensan que bueno, Dios va a ayudar y a proveer demasiado. Y yo justamente en el último programa, algunas personas que me decían cosas como esas, que bueno, Dios nos va a abandonar, le respondí con un viejo dicho romano que decía que a los dioses no les gustaba pelear solos. Está buenísimo. San Agustín dice algo parecido: el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Claro. El que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. O sea, él exige nuestra cooperación. Exactamente, sí. Dios no va a aceptar a los hombres débiles tampoco. Esta lucha que se viene es una vez. Después Dios hará el milagro. Exactamente. Bueno, le agradezco su participación, padre. Bueno, espero que te. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dios le bendiga.